Evangelio de hoy. Lunes, 28 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su campo. Es, en efecto, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se convierte en un arbusto, de tal forma que los pájaros del cielo vienen a posarse en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y metió en 3 medidas de harina, hasta que toda quedó leudada. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas. Y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré en parábolas mi boca, anunciaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos como la semilla de mostaza. En este pasaje, Jesús continúa revelando la naturaleza del reino de los cielos a través de parábolas. La primera de ellas es la del grano de mostaza. Un pequeño grano que, al ser sembrado, crece hasta convertirse en un árbol grande. Esta imagen es profundamente significativa, ya que nos habla de cómo algo pequeño y aparentemente insignificante puede crecer y expandirse de manera sorprendente y transformadora. El reino de los cielos, en su inicio, fue algo humilde, algo aparentemente insignificante, en comparación con las grandes expectativas humanas de poder y dominio. Pero, a través de la obra de Jesús, el reino ha comenzado a crecer y se extenderá más allá de lo que la mente humana puede imaginar. El grano de mostaza es una metáfora perfecta para la obra de Cristo en el mundo. Aunque comenzó en un rincón pequeño de la tierra, en la región de Judea, y con un grupo pequeño de seguidores, su mensaje y su influencia se han extendido a lo largo de los siglos y los continentes. Lo que parece ser un comienzo humilde es, en realidad, el principio de algo mucho más grande y duradero. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. En muchas ocasiones, nuestra vida espiritual comienza con pequeños actos de fe, con pequeños gestos de amor y obediencia. Sin embargo, con el tiempo, esas pequeñas semillas pueden dar frutos abundantes. De manera personal, muchas veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones pequeñas pueden tener en la vida de los demás. El reino de los cielos no siempre se revela de manera espectacular, sino que, con el tiempo, se despliega de manera silenciosa y poderosa. Este es un recordatorio de que nuestras pequeñas decisiones, nuestras oraciones diarias, nuestros actos de servicio y nuestras palabras de ánimo pueden contribuir al crecimiento del reino, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos. La semilla de mostaza nos invita a confiar en que, aunque todo parezca pequeño o insignificante, hay un poder transformador en lo que Dios siembra en nosotros. La levadura en la masa. La siguiente parábola que Jesús comparte es la de la levadura, que al ser colocada en la masa, la fermenta y la transforma. Esta imagen es poderosa porque nos muestra cómo el reino de Dios no solo crece de manera gradual, sino
que también tiene la capacidad de transformar todo lo que toca. La levadura, aunque pequeña en cantidad, tiene un impacto proporcionalmente grande en la masa. Esta transformación, como la de la levadura en la harina, es una de las características más profundas del reino de los cielos. El reino de Dios no solo se trata de crecimiento en tamaño, sino también de transformación interna. Así como la levadura cambia la estructura y la naturaleza de la masa, el reino de Dios tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. No solo externamente, sino también en lo más profundo de nuestro ser. Este proceso de transformación nos desafía a preguntarnos cómo está influyendo el reino de Dios en nosotros. ¿Estamos permitiendo que su presencia y su verdad nos transformen de adentro hacia afuera? A menudo, estamos tan enfocados en los aspectos externos de nuestra vida que pasamos por alto el trabajo silencioso, pero poderoso de la levadura interior. El reino de Dios, al igual que la levadura, trabaja en silencio, transformando nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones, hasta que nos damos cuenta de que ya no somos los mismos. Esta es una transformación radical que afecta cada área de nuestra vida, desde nuestra relación con Dios hasta nuestra relación con los demás. Lo que es más, esta transformación no es algo que podamos forzar ni controlar. Así como la levadura no depende de la masa para ser eficaz, el reino de Dios no depende de nuestros esfuerzos humanos para crecer y transformarnos. Dios trabaja en nosotros a su propio ritmo, a través de su gracia. Nuestra tarea es colaborar con Él, permitiendo que su poder actúe en nosotros sin resistencia, sin tratar de controlar el proceso, pero confiando en que Él llevará a cabo la obra que ha comenzado. El reino de Dios y el poder de la simplicidad. En las parábolas que nos presenta Jesús, una característica común es la simplicidad con la que se muestran los elementos del reino de Dios. La semilla de mostaza es pequeña, casi insignificante, y la levadura es una porción minúscula en comparación con toda la masa. Sin embargo, estas pequeñas cosas tienen el poder de transformar todo lo que tocan. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, no se requiere de grandes ostentaciones, ni de poder humano para llevar a cabo su misión. La vida cristiana, en su esencia, no está llamada a ser una vida de grandes exhibiciones o logros humanos, sino una vida de sencillez y humildad. A través de nuestras pequeñas acciones de amor, paciencia y servicio, podemos hacer una gran diferencia en el mundo. El reino de Dios se despliega en lo cotidiano, en las decisiones que tomamos a diario, para vivir conforme a los valores del Evangelio. A veces, buscamos grandes gestos, pero Jesús nos enseña que la grandeza del reino radica en los actos pequeños pero significativos, realizados con amor y fe. La parábola y el misterio del reino. Las parábolas que Jesús utiliza para explicar el reino de los cielos no son simples ilustraciones didácticas, sino que nos invitan a un misterio profundo. El reino de Dios es algo que, aunque está presente y activo en el mundo, sigue siendo en muchos aspectos un misterio. Jesús, al hablar en parábolas, revela parcialmente el reino, invitándonos a descubrirlo y a experimentarlo a medida que crece en nuestras vidas. Aunque las parábolas pueden ser comprensibles a nivel literal,
su verdadero significado se revela a aquellos que están dispuestos a buscar más allá de la superficie, a profundizar en las enseñanzas de Jesús y a permitir que su palabra nos transforme. El reino de los cielos no se puede entender completamente solo con la lógica humana. Es un reino que desafía nuestras expectativas, que no se ajusta a nuestras categorías de éxito y poder. En lugar de ser algo que se mide en términos de tamaño, riqueza o influencia, el reino de Dios se mide por su capacidad para transformar vidas, para traer paz al corazón humano y para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La parábola del grano de mostaza y la levadura nos invita a ver que, a pesar de que el reino de Dios comienza de manera humilde, su impacto es mucho más profundo y eterno que cualquier otra cosa que el mundo valore como importante. La sombra de la parabólica enseñanza. Es importante notar que Jesús no solo nos habla del crecimiento y la transformación del reino, sino también de su sombra. En la parábola del grano de mostaza, el árbol que crece es lo suficientemente grande como para ofrecer sombra a las aves del cielo. Esta imagen nos habla de la acogida y la misericordia del reino. No solo es un reino de poder y dominio, sino también un reino de refugio, donde los débiles, los afligidos y los perdidos pueden encontrar consuelo y descanso. El reino de los cielos, como este árbol, ofrece protección a aquellos que buscan refugio bajo sus ramas. Esta es una de las imágenes más hermosas del reino de Dios. Un lugar de acogida para todos, sin importar su condición o su historia. Este refugio no solo es para aquellos que ya han encontrado a Dios, sino para aquellos que aún están buscando. A través de nuestra vida y nuestra fe, podemos ofrecer a otros el refugio que Cristo nos ofrece. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un canal de esa misericordia, ofreciendo un lugar de paz y de descanso en medio de la tormenta de la vida. La misión del cristiano es, en última instancia, reflejar este aspecto del reino, no solo por medio de nuestras palabras, sino también por medio de nuestras acciones. Somos llamados a ser un refugio para aquellos que necesitan consuelo y esperanza. La simplicidad de la enseñanza. La enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos, aunque profunda, también es increíblemente simple. En el mundo moderno, solemos buscar respuestas complejas, soluciones rápidas y eficaces. Pero el reino de Dios se nos presenta en las imágenes sencillas de la semilla y la levadura. Jesús no nos presenta un sistema de poder o de reglas complicadas. En su lugar, nos invita a un reino que se cultiva a través de la humildad, la paciencia y la fe. El reino de Dios no requiere de habilidades extraordinarias, ni de esfuerzos sobrehumanos. Requiere, más bien, que estemos dispuestos a ser fieles en las pequeñas cosas, a permitir que Dios trabaje en nosotros y a confiar en que Él hará crecer lo que Él ha sembrado en nuestros corazones. Este es un llamado a vivir con fe, sabiendo que aunque nuestros esfuerzos puedan parecer pequeños y limitados, tienen un impacto eterno. La semilla de mostaza y la levadura no se preocupan por el tamaño de su impacto. Simplemente cumplen con el propósito para el cual fueron creadas. Y de esa manera, hacen una diferencia en el mundo. De manera similar, nosotros también estamos llamados
A cumplir con nuestra misión en el reino. Sin preocuparnos por la magnitud del resultado. Confiando en que Dios llevará a cabo su obra a través de nosotros. El grano de mostaza, la pequeña semilla con gran potencial. En la primera parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. Una semilla diminuta que, cuando se siembra, crece hasta convertirse en el árbol más grande de todos. Este contraste entre el tamaño inicial de la semilla y el árbol que surge de ella es un punto crucial en la enseñanza de Jesús. La semilla de mostaza, al ser la más pequeña de las semillas, no parece tener muchas posibilidades de crecimiento o éxito en el mundo de la agricultura. Sin embargo, en el reino de Dios, lo pequeño y humilde tiene un poder transformador que desafía las expectativas humanas. Este simbolismo de lo pequeño y grande se extiende también a nuestra vida espiritual. A menudo, en nuestro caminar de fe, podemos sentir que nuestras acciones son mínimas, que nuestros esfuerzos por seguir a Cristo no son suficientes o que nuestra fe es frágil e incierta. Pero lo que este pasaje nos enseña es que incluso la más pequeña semilla de fe puede crecer de manera extraordinaria si se la siembra con amor y confianza en Dios. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino la disposición a dejar que esa fe crezca y se desarrolle en el tiempo, confiando en que Dios proveerá el crecimiento. Este principio se ve reflejado en muchas de nuestras vidas. A veces, nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de transformar. Momentos de dificultad en los que nos sentimos pequeños y débiles. Sin embargo, al igual que el grano de mostaza, esos momentos de aparente insignificancia pueden ser el inicio de una gran obra de Dios. En nuestras vidas, esas pequeñas semillas de fe y esperanza tienen el poder de crecer, de cambiar nuestras circunstancias. Y, lo más importante, de transformar nuestros corazones y nuestras relaciones. El reino de los cielos y su acción en lo oculto. La parábola de la levadura también ofrece una visión profunda del reino de los cielos. Jesús compara el reino con una pequeña cantidad de levadura que una mujer mete en 3 medidas de harina. La levadura, como el grano de mostaza, es algo pequeño y aparentemente insignificante. Pero su acción tiene el poder de transformar toda la masa. Este proceso de leudar la harina es lento y oculto. Pero de su acción, surge algo nuevo, algo transformado. El pan, alimento para la vida. De manera similar, el reino de los cielos actúa en nuestras vidas de una forma misteriosa y silenciosa. A menudo, no vemos el trabajo que Dios está haciendo en nuestro interior, pero su gracia está transformando nuestras vidas de maneras profundas y fundamentales. La levadura, al igual que la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, trabaja en lo más profundo, en lo más escondido de nuestro ser. No es un proceso instantáneo, pero con el tiempo produce frutos que se hacen evidentes a los ojos de los demás. El trabajo de la levadura en la harina también refleja la manera en que el reino de Dios afecta al mundo. Aunque el reino comienza de forma silenciosa y muchas veces imperceptible, su influencia se extiende a todos los rincones de la creación. Al igual que la levadura leuda toda la masa, el reino de los cielos tiene la capacidad
de transformar toda la humanidad, de sanar, de restaurar y de llevar a cada persona hacia una nueva vida en Cristo. La expansión del reino de Dios es un proceso continuo, que se lleva a cabo no de manera estruendosa, sino con la suavidad de la levadura, que se infiltra y cambia la sustancia misma de lo que toca. La universalidad del reino de Dios. Una de las enseñanzas centrales de estas parábolas es la universalidad del reino de los cielos. En la parábola del grano de mostaza, Jesús dice que, cuando el árbol crece, se convierte en un refugio para los pájaros del cielo. Este detalle es significativo, porque los pájaros representan a las naciones, a los pueblos que no pertenecen originalmente al pueblo de Israel, pero que, a través del reino de Dios, tienen acceso a la salvación. El reino de los cielos no está limitado a un solo grupo de personas, sino que se extiende a todos los rincones del mundo. Jesús, con su vida, su muerte y su resurrección, abrió las puertas del reino a todas las naciones. La expansión del reino, un llamado a la misión. A medida que el reino de los cielos se expande, su llamada es universal. No hay barreras geográficas, culturales o sociales que puedan detener su crecimiento. Al igual que la levadura, que se difunde por toda la masa, el reino de Dios busca penetrar y transformar cada rincón del mundo. Esto nos invita a pensar en nuestra responsabilidad como cristianos, que somos parte de ese proceso de expansión. Somos llamados a ser instrumentos de esa transformación, a llevar la palabra de Dios a todos los pueblos, sin distinción. Al reflexionar sobre la expansión del reino, debemos recordar que, como discípulos de Cristo, nuestra vida tiene un propósito en esta misión. La parábola no solo nos habla de lo que el reino hará por nosotros, sino también de lo que estamos llamados a hacer en su nombre. Así como el grano de mostaza, aunque pequeño, da lugar a un árbol grande, cada uno de nosotros, con nuestras pequeñas acciones de fe, tiene el potencial de contribuir a algo mucho más grande. No importa cuán insignificantes puedan parecer nuestros esfuerzos, porque en las manos de Dios, esos esfuerzos pueden producir frutos abundantes. La invitación de Jesús es a ser partícipes activos en la expansión de su reino, no solo en términos de predicación, sino también en nuestras relaciones diarias, en nuestra forma de vivir. Vivir como discípulos significa vivir como testigos de la paz, de la justicia y de la misericordia de Dios, llevando su luz a un mundo que necesita desesperadamente ver la verdad. Cuando nos comprometemos con esta misión, no solo participamos del crecimiento del reino, sino que también experimentamos su poder transformador en nuestra propia vida. La sombra del árbol, el refugio del reino. El árbol que crece a partir del grano de mostaza no es solo un símbolo de crecimiento, sino también de refugio y seguridad. Las aves que encuentran sombra en él representan a aquellos que buscan consuelo y protección en el reino de Dios. El reino no es solo una realidad futura, sino una realidad presente que ofrece refugio en medio de las dificultades de la vida. Este árbol nos recuerda que, aunque el mundo esté lleno de tribulación y sufrimiento, en Cristo encontramos el refugio que necesitamos. El refugio del reino es accesible para todos, y su sombra no discrimina. En un mundo donde las personas a menudo
Buscan seguridad en lo material o en el poder humano. El reino de Dios ofrece un refugio que no se puede comparar con nada de este mundo. Este árbol es un símbolo del cuidado divino, que abarca a todas las criaturas y a todas las personas que buscan paz y consuelo. Jesús nos invita a descansar bajo su sombra, confiando en que Él es el protector y proveedor perfecto para todos. El crecimiento silencioso del reino. Un aspecto importante que vemos en ambas parábolas. La del grano de mostaza y la de la levadura. Es que el reino de los cielos crece de manera silenciosa, pero constante. No requiere de ruido ni de espectáculo, sino que avanza de manera discreta pero firme. El grano de mostaza no se hace notar cuando es sembrado en la tierra, pero con el tiempo se convierte en un árbol grande. La levadura, por su parte, trabaja sin que se vea su acción, pero transforma toda la masa. Este aspecto del reino nos llama a vivir con la paciencia y la perseverancia de quien sabe que los frutos del reino no siempre son inmediatos, pero sí son seguros. En nuestra vida cristiana, a menudo, deseamos ver resultados rápidos y visibles. Pero la realidad del reino de Dios es que su crecimiento es gradual y, en muchos casos, invisible. El reino de los cielos nos desafía a confiar en la obra silenciosa de Dios en nuestras vidas y en el mundo, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La paciencia es fundamental para quienes esperan la cosecha que Dios tiene preparada. El reino no se construye en un solo día, sino a través de generaciones de fe, de oración y de testimonio cristiano. Así, nuestra confianza debe estar en Dios, que es el que da el crecimiento, mientras nosotros colaboramos fielmente en el proceso. La parábola y el misterio del amor divino. El hecho de que el reino de los cielos crezca silenciosamente nos habla también del misterio del amor divino. Dios no utiliza la fuerza ni la violencia para expandir su reino, a diferencia de los reinos humanos, que a menudo crecen a través de la imposición o el dominio. El reino de Dios crece a través del amor, la compasión y el servicio. Esta es la verdadera grandeza del reino. Su poder no está en la violencia o la coacción, sino en el poder transformador del amor. Es en este amor donde encontramos el verdadero refugio y la verdadera paz. La parábola del grano de mostaza y la levadura nos invita a entrar en este misterio del amor divino, que, aunque parece débil y pequeño, a los ojos del mundo, tiene la capacidad de transformar toda la creación. El reino de Dios crece de una manera que desafía nuestra comprensión humana, porque no se basa en la lógica o en los valores del mundo, sino en los valores del amor eterno de Dios. El llamado a la confianza. Al reflexionar sobre estas parábolas, es imposible no notar que nos llaman a una confianza profunda en la acción de Dios. El grano de mostaza y la levadura son símbolos de cómo Dios puede hacer grandes cosas con lo que parece pequeño. Esta es una invitación a confiar en que, aunque nuestras vidas puedan parecer limitadas, si nos entregamos a Dios, Él puede hacer de nosotros instrumentos poderosos en su reino. Muchas veces, nos enfrentamos a desafíos que nos parecen insuperables, y dudamos de que nuestras pequeñas acciones tengan algún impacto significativo en el reino de Dios. Sin embargo, estas parábolas nos muestran
que, aunque nuestro esfuerzo parezca insignificante, Dios puede tomar lo que tenemos y hacerlo crecer de maneras sorprendentes. La clave es no desistir, sino continuar sembrando y trabajando con fe, sabiendo que Dios tiene el control del crecimiento. La confianza en su obra es esencial para vivir plenamente en su reino. La necesidad de ser tierra fértil para el reino. Un aspecto fundamental de las parábolas que nos presenta Jesús es la importancia de la disposición de nuestra vida para recibir el reino de Dios. Al igual que el grano de mostaza, necesita una tierra adecuada para crecer. El reino de Dios necesita corazones dispuestos y fértiles. A veces, no basta con que el reino sea sembrado. Es esencial que estemos abiertos a recibir la semilla de la fe. Que nos preparemos para dejar que esa semilla crezca y se desarrolle en nosotros. La tierra fértil simboliza la disposición de nuestro corazón. Si nuestro corazón está cerrado, si no estamos dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, la semilla no podrá dar fruto. La humildad, la fe y la obediencia son las actitudes que nos permiten ser esa tierra fértil que da lugar al crecimiento del reino. Dios siembra generosamente en todos, pero somos nosotros quienes debemos trabajar en nuestra disposición para que ese reino crezca. La transformación que viene con la siembra del reino. El proceso de sembrar el reino en nuestra vida es un proceso transformador. Así como la semilla crece, toma raíz y se convierte en algo mucho más grande que su tamaño original. Cuando dejamos que el reino de Dios se siembre en nosotros, nuestra vida también experimenta una profunda transformación. Esta transformación no solo ocurre en nuestra espiritualidad, sino que afecta nuestra manera de ver el mundo, de interactuar con los demás y de vivir nuestra misión como cristianos. Al recibir la semilla del reino en nuestros corazones, nuestra vida pasa de ser limitada a estar llena de posibilidades infinitas. Lo que antes parecía insignificante se convierte en un terreno fértil donde la paz, la justicia, el amor y la compasión florecen. La semilla de la fe, que al principio puede parecer pequeña e incierta, nos lleva a vivir de manera radicalmente diferente, reflejando los valores del reino de Dios en cada momento de nuestra vida. La constancia del reino en medio de los cambios temporales. El reino de Dios, aunque crece silenciosamente y de manera a veces imperceptible, tiene la capacidad de resistir todas las adversidades. En un mundo cambiante, lleno de incertidumbres y dificultades, la semilla del reino permanece constante. La sociedad puede cambiar, las circunstancias pueden alterarse, pero el reino de Dios sigue su curso con firmeza. Esta constancia es una de las grandes lecciones que nos dan las parábolas de Jesús. El reino de Dios no está sujeto a los vaivenes de este mundo, sino que se sustenta en una verdad eterna que no pasa. Esta característica del reino de Dios también debe inspirarnos a nosotros como cristianos. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar, debemos recordar que el reino es más grande que cualquier circunstancia temporal. Nuestra vida cristiana debe ser anclada en esa verdad, sabiendo que el reino que vivimos no está condicionado por el mundo que nos rodea, sino que proviene de una fuente eterna e inmutable.
El reino de Dios y la importancia de la confianza en el proceso divino. Las parábolas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de confiar en el proceso divino. Así como un agricultor siembra su semilla, con la confianza de que, aunque no vea inmediatamente los frutos, algo está ocurriendo en la tierra. Nosotros también debemos confiar en que, aunque no veamos inmediatamente el crecimiento del reino en nuestras vidas, Dios está trabajando en nosotros. Este proceso requiere paciencia, y es un acto de fe y confianza en que, al final, los frutos serán abundantes. En nuestra vida cristiana, a menudo queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas. Sin embargo, el reino de Dios nos enseña que la verdadera transformación lleva tiempo, y que el trabajo de Dios en nuestra vida es mucho más profundo de lo que podemos ver a simple vista. Al igual que el grano de mostaza crece en su tiempo, el reino de Dios se manifiesta a su propio ritmo. Nuestra tarea es confiar en este proceso divino, sabiendo que, aunque a veces sea invisible, la acción de Dios siempre es efectiva. El poder transformador del reino en la sociedad. El crecimiento del reino no se limita solo a la vida espiritual, sino que también tiene un poder transformador en la sociedad. Al igual que la levadura cambia toda la masa, el reino de Dios tiene la capacidad de cambiar la estructura misma de la sociedad. Cuando los valores del reino, como la justicia, la misericordia y el amor, se incorporan en las relaciones humanas, se crea un espacio de paz y de verdadera fraternidad. El reino de Dios no es solo algo que se experimenta en lo personal, sino que su poder se extiende a la comunidad y al mundo entero. La expansión del reino de Dios no es un proceso que se limite al ámbito privado de la vida cristiana, sino que debe influir en todos los aspectos de nuestra existencia. Así como la levadura afecta toda la masa, el amor y la justicia del reino deben permear cada rincón de la sociedad. El llamado de Jesús es claro. Vivir según los principios del reino no solo nos transforma como individuos, sino que también debe tener un impacto positivo y profundo en el mundo en que vivimos. La importancia de ser agentes activos del reino de Dios. En las parábolas, Jesús nos presenta el reino de Dios como algo que crece y se expande, pero también nos invita a ser agentes activos de ese crecimiento. Como cristianos, no estamos llamados a ser simples espectadores del reino, sino a participar activamente en su expansión. Al igual que un agricultor siembra la semilla, nosotros somos llamados a sembrar la semilla del reino en la vida de los demás, llevando el mensaje de esperanza, amor y justicia a quienes nos rodean. Ser agentes del reino de Dios implica un compromiso con la vida cristiana, que va más allá de la oración y la reflexión personal. Es un llamado a vivir de manera coherente con los valores del reino, a ser testigos de Cristo en cada aspecto de nuestra vida y a transformar el mundo con nuestras acciones diarias. Cuando dejamos que el reino crezca en nosotros y a través de nosotros, nos convertimos en canales de su gracia para los demás, invitando a otros a experimentar la belleza del reino de Dios. El reino de Dios como semilla de esperanza. Uno de los aspectos más poderosos de las parábolas es que nos muestran el reino de Dios como una semilla de esperanza.
En un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y desesperación. El reino de Dios es una promesa de que algo mejor está por venir. Aunque el grano de mostaza es pequeño y la levadura es oculta, ambos tienen el poder de traer un cambio significativo. Así también, aunque a veces no veamos cambios inmediatos en nuestras circunstancias, podemos estar seguros de que el reino está trabajando en nosotros y en el mundo.